Israel Zamora, Emilio Álvarez y Rubén Moreira debaten reforma judicial, elecciones próximas para elegir a jueces, magistrados y ministros, que se realizará el domingo 1 de junio de 2025. La reforma al Poder Judicial pretende romper con la corrupción y los acuerdos cupulares, ya que ministros, jueces y magistrados defienden intereses económicos de pequeños grupos y no los de la ciudadanía. Actualmente el Poder Judicial se caracteriza por la impunidad, nepotismo y tráfico de influencias, por lo que Morena sostiene que los ciudadanos están hartos de que se defiendan los intereses personales y económicos en lugar de garantizar derechos humanos y la justicia, acontecimientos que tienen a los prianistas temerosos, que desencadenan una posición de desacreditación en los debates. Durante este debate, los prianistas Emilio Álvarez y Rubén Moreira mencionan que Morena miente al decir que los ciudadanos van a elegir a jueces, magistrados y ministros, porque eso no sucederá, supuestamente porque la solución que implementó Morena al tratar de limpiar al Poder Judicial para evitar la corrupción y acuerdos cupulares no da solución, solo busca tomar el control del Poder Judicial, mientras que el morenista Israel Zamora sostiene que es imposible que se trate de deslegitimar el proceso judicial porque ha sido muy transparente, poniendo como ejemplo el proceso de insaculación que determinó quiénes estarían en la boleta para la elección. Incluso el pueblo podrá diferenciar a los candidatos que la oposición está nominando, por lo que el pueblo podría determinar por quién votar. Israel sostiene que en los gobiernos pasados del PRIAN el sistema no permitía que el pueblo de México eligiera porque era a través del dedazo. ¿La elección al Poder Judicial? Pues ya está todo listo para el 1 de junio salir a votar. ¿Cómo ves que hay listas con nombres repetidos en diferentes cargos, gente que se retiró y como quiera sale inscrita? Pues bastante revuelto, ¿no? Sí, se tiene que hacer todavía la depuración ahí que... Pero se supone que ya. Sí, pero ahora es una cuestión ya del INE, que es el que tiene que hacer la depuración de las listas que le mandó el Senado. Según esto, el Senado tuvo 48 horas para hacer las correcciones y ahora el INE tendrá en estos días que ya hacer la publicación de la lista depurada. Sí, esta reforma judicial no tiene otro sentido más que demoler uno de los pilares para detener las arbitrariedades del gobierno anterior y del actual, y cada historia es un capítulo nuevo de desastres. Cada capítulo te salen cosas absolutamente vergonzosas. Ya llegamos al extremo donde ni siquiera cumple Morena la reforma constitucional que se hizo. O sea, ni sus reglas se están cumpliendo y cada faceta lo hace más difícil, cada faceta erosiona más la credibilidad. Puso sobre la mesa que el ciudadano iba a elegir a sus jueces y eso no va a pasar por esta geografía pues jurídico electoral que tenemos y que es imposible que tú elijas a todos los jueces. Para disminuir el número de boletas, pues se fraccionó el territorio y vas a seleccionar a una parte. Jueces que tienen competencia en todo el país, pues van a ser seleccionados en un distrito de la Ciudad de México. Ya estamos próximos a elección, pues, el primer domingo del mes de junio, y nosotros no vemos que la gente sepa que va a haber elección. No. Ahora, el asunto es que ya la mayor parte de las listas están constituidas pues por gente cercana a Morena. No, son 4,400 personas, muchos participaron de manera libre, o sea, la realidad, yo creo que todos, o sea, más bien todos participan de manera libre, muchos de ellos, a lo que me refiero, son independientes, o sea, muchos forman parte ya del Poder Judicial como administrativos, secretarios. Pero muchos, ¿cuántos? Escuchados. Es que son cifras que todavía no podemos saber, ¿no? No sé si ya que comencemos a ver los perfiles con mayor detenimiento se va a hacer un micrositio y ahí ya vamos a poder ver cuáles son los antecedentes profesionales de cada persona, ahí vamos a identificar cuántos que estaban como secretarios, como actuarios, etcétera, dentro del Poder Judicial, pero que no formaban parte como personas juzgadoras. Creo que ahí ya vamos a poder hacer un análisis más a fondo, pero sí es imposible que se trate de deslegitimar este proceso, porque ha sido muy transparente. En el Senado de la República, sí, la insaculación también fue transparente. Israel, es que de verdad comités, que fue súper desaseado. Y de todos modos, si así fuera, yo no lo concedo, pero aún y cuando haya quienes opinen así, el pueblo de México al salir va a poder determinar. Saben que estos son los que está nominando según la oposición Morena y estos son los que están en funciones, tendrían aún la libertad de votar por los que están en funciones. Entonces, es la crónica de un fraude y un fracaso anunciado, honestamente. Es decir, la solución no tiene que ver con el problema. La solución que implementó Morena es tomar
control del Poder Judicial. Y han ido caminando esa etapa para generar no solo una reforma constitucional no construida con consenso, sino para hacer unas escenas vergonzosas en el Senado con sus tombolitas que hasta se les caen las pelotas, para repetir nombres, para poner allegados, para ver a diputadas de Morena invitando a sus cuates, para ver allegados de Arturo Saldívar, que hoy trabaja en el gobierno de Morena. Es decir, sucesivamente lo que estamos viendo es el agandalle y el control del Poder Judicial. Pero de nueva cuenta, le dijeron al pueblo de México que iban a elegir a sus juzgadores. Y eso no es cierto. No es así. Eso es falso. Luego, tratar de justificar diciendo, bueno, el pueblo decidió, pues es una falacia, ¿verdad? Porque el pueblo ni va a proponer a los candidatos, ni los conoce, uh-huh, ni los va a seleccionar. Para que tú seleccionaras a quienes tengan sede aquí en la Ciudad de México, requieres como 15 o 16 boletas. No van a existir esas boletas, son mucho menos porque las juntaron. Pero además, fíjate, cuando tú dices, pasándome al tema de la reelección o de los famosos nepotismo, dices que la gente no se perpetúe, ¿verdad? Uh-huh. Y tú dices, bueno, es que en el Poder Legislativo la gente es la que decide, ¿no? Pues resulta, mira la perlita que tienen ellos en su iniciativa de nepotismo. Dice, en virtud de lo anterior se establece la prohibición del nepotismo, ajá, como un requisito de idoneidad de las personas para participar a un cargo de elección popular, con excepción de los que corresponden a los poderes judiciales. O sea, leído de otra manera, acá sí se vale el nepotismo. La oposición sigue tratando de deslegitimar eso que el pueblo de México ha respaldado. Ustedes solitos pueden, carnal. No cuentan con nuestra ayuda para eso. Ustedes solitos se delegitiman. Dicen que no va a poder elegir el pueblo de México. No, el sistema que antes existía es donde no podías elegir, en donde era un dedazo el que elegía el presidente de la República. Como no se puede implementar la mamarrachada que hicieron, entonces el INE trata en buena onda, porque tiene un grupo de consejeros muy afines a Morena, y que le pueda entonces hacer operable la elección, carnal. Al INE y ahora claro que no. Pues no te diste cuenta lo que pasó. Claro que marché en defensa del INE, pero si lo tomaron. No te diste cuenta lo que pero está el INE como institución, no como personajes. Las personas van a tener certeza el día 1 de junio por quién van a votar. Eso hay que dejarle claro. No. Claro que sí. Rubén, lo que está diciendo la presidenta, yo con todo respeto, es que uno va a elegir a los jueces y eso no va a pasar. No es cierto. Sí, ¿cómo no va a pasar? No vas a elegir a los jueces. Claro, tu circuito judicial, claro que sí. Es un gran fraude. Es que como la reforma es inaplicable, eso lo subrayamos, hay un grupo de consejeros afines a Morena, dúctiles, cercanos, entendibles, sensibles, próximos, como quieras llamarle, que están haciendo algo que la Constitución no los mandata. Generar una operación del proceso electoral donde crea una cartografía absolutamente artificial y generan un mecanismo de elección geográficamente electoral que no tiene que ver con la competencia de los jueces. ¿No? Para que se pueda hacer. Entonces ya no confían en la autoridad electoral. Claro que no. A ver, ya no confían en el INE. No, en el INE, eso creo que sí es nota. No, pues si salimos a defenderlo y ustedes lo tomaron por dentro, carnal. Tendría que haber algún tipo de cláusula para decir si vota el 20% la elección es nula. Dime. Deberían haber puesto un límite para generar la legalidad y certeza de un proceso. Ajá. Eso es básico. Ajá. Por ejemplo, pasa en la revocatoria del mandato, pasan algunas otras. De manera que la legalidad del acto genere por el respaldo. ¿Por qué no lo hicieron? Pues porque apunta a ser un fracaso. ¿Cuándo pasó la revocatoria? Pues votó el 15% del padrón. 15 millones de personas. Fue un gran fracaso de López Obrador, porque ni siquiera tuvo la votación. Y eso que tenía la presidencia, los gobernadores, los senadores, los diputados, los municipios y los siervos de la nación. Movieron todo el aparato y de los 30 millones de votos tuvo 15 millones de votos. ¿Qué porcentaje de elección? Olvídate de qué vaya a pasar después, ¿no? Con los jueces, a modo o no, esa será otra historia. ¿Qué porcentaje de la votación te parecería que legitima la elección? Pues mira, el 1 de junio. Por lo menos genera una condición como la del proceso del 24. Demasiado, ¿no? Bueno, 60%. Okay, te la pongo 50%. 50%. Ahora, si vota menos de 50% es un fracaso. Déjame te agrego otras cosas. Primera, es una votación opaca. No hay representantes de los candidatos. No hay... ¿De los partidos tampoco? No, tampoco. No hay. No hay. No lo prohibieron esto. Sí, pero no